Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Saludos a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, aquí estamos lunes, aquí en España a estas horas es por la tarde, son las 4:15 de la tarde y bueno, vamos a grabar hoy la segunda parte de los apéndices. Lo que ocurrió es que el otro día me puse a leer los apéndices y los grabé todo de corrido y por eso en el último vídeo pues al final lo corté y puse simplemente un letrerito anunciando que continuaríamos con la segunda parte. Así que en la primera parte vimos la decisión y compromiso, que había que entrar en el río de la bendición. Después una buena táctica de lucha, que era dejar de luchar, lo que a mí me gusta llamarlo la táctica de Josafá. Después veíamos la matemática bíblica en la fórmula del avivamiento, como el tema del arrepentimiento tenía un proceso, una serie de pasos que teníamos que dar. Y después algo nuevo Agoy, que se refería al avivamiento que el Señor va a traer, que es el último gran avivamiento, Uga, como le llamo yo, el último gran avivamiento mundial, que como saben va a ser un avivamiento que a diferencia de los pentecostales, pues va a ser un avivamiento que no va a parar hasta que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar, es decir, completamente. Así que nación tras nación, cuando esto empiece, irá cayendo bajo el poder del Espíritu Santo, de Jesucristo y de sus vencedores. Y bueno, y hoy vamos a ver entonces las dos últimas partes que eran apéndices, dentro de los apéndices, que se titula Confirmaciones de la visión de Finisterre, y después notas a la actualización del año 2012, que fue en el año en que el Señor me llevó a mí a publicar esta visión que data del 2006. Y bueno, nos quedaría ya para terminar todo el libro. Le he añadido un capítulo, porque esto lo he modificado. Antes aparecían los apéndices como capítulos, pero como eran muy cortos, los he puesto todos bajo el mismo epígrafe de apéndices. Y hemos añadido, o voy a añadir este año, una oración para cruzar y fructificar, siguiendo lo que creo que el Señor me manifestó hace, no sé, 2 o 3 semanas, de hacer esta publicación, que lleva también lleva también una oración inspirada en mi propia experiencia para cruzar el Jordán. Y entonces, pues con eso ya concluiremos este libro hasta la siguiente edición, que sabe Dios cuándo será la siguiente revisión. Se han corregido cosas como en todas las demás, pero en fin, así ha quedado el asunto de momento. Bueno, así que sin más preámbulos, vámonos ya con confirmaciones a la visión de Finisterre. Yo quiero decirles de entrada que espero que ustedes se sorprendan tanto como a mí me sigue sorprendiendo después de muchísimos años, desde el 2006 hasta ahora, todas estas confirmaciones que han venido después de yo haber recibido pues el mensaje de Finisterre al borde del Jordán, que es la interpretación de la visión de las 2 matas, porque son sorprendentes, confirman de una forma maravillosa lo que el Señor me habló a mí
siendo todavía un neófito en el Señor, como quien dice, pues solo tenía como unos 6 años en Cristo. Vamos allá. Espero que a ustedes les producirá asombro, como me lo sigue produciendo a mí, leer estos testigos confirmatorios a la interpretación de la visión que el Señor me permitió ir recogiendo en diferentes años después de recibir la revelación de Finisterre. Primera confirmación. Profecía dada en los Estados Unidos para España el 5 de agosto de 1998. Esa también es una profecía que se dio en los Estados Unidos. La profecía que transcribimos fue traída a nuestra iglesia unos 2 años después de escribirse Finisterre y se nos entregó en una hoja a 2 columnas en inglés y español. No recuerdo bien quién la trajo a nuestra iglesia a la reunión, pero creo que confirmaba muchas cosas de lo expresado en este libro. Lo remarcado en letras negritas ha sido añadido por mí. Se ha dicho, ¿y qué hay de España? Parece que nunca oímos nada del avivamiento en España. En tiempos anteriores el apóstol Pablo tuvo deseos de ir a España y él fue retenido por un tiempo. No obstante, había cosas que él vio en el espíritu que él quería llevar adelante en aquel tiempo que fueron programadas para pasar ahora. Esto es el principio, señala este día, en la primera semana de agosto de 1998. Ojo que esto puede ser simplemente la proclamación de un decreto, como les explicaré un poquito más adelante también en el espíritu, que las profecías muchas veces se proclaman y se dicen desde hoy, y efectivamente eso puede que en el tribunal celestial se haya establecido así, pero esto puede tardar días, meses, incluso años, incluso muchos años en cumplirse. El derramamiento del Espíritu Santo mayor que jamás haya sido en la nación de España empieza hoy, empieza hoy, empieza hoy. Hay muchísimas cosas que han pasado en la nación de España. Hay cosas que el diablo ha hecho, muchas cosas que la gente ha hecho, muchas cosas que leyes y gobiernos han hecho. El diablo pensó que tenía esta nación en un lugar en el cual el avivamiento nunca podría llegar a ella y que un derramamiento nunca ocurriría. Pero no es así, dice el Señor. No tiene este poder. Las oraciones han llegado delante de mí y la intercesión ha subido delante de mí. Y he declarado que España por fin es perdonada y grande será su redención. Será grande en este último derramamiento. Fíjense que dice último derramamiento, dice el Señor. No he olvidado esta nación ni le faltará la gloria del Señor, porque la gloria del Señor llenará la tierra, dice el Señor, y todo hombre lo verá y sabrá que yo vendré. Bien, profecía en el Festival de la Iglesia de Salem en Madrid, abril de 1999. En esta época yo me congregaba, yo había sido excomulgado o excomunicado de Asambleas de Dios y estuve 3 años congregándome en la denominación de Salem. Ustedes la conocerán porque es la denominación en España que preside, y creo que todavía lo hace, Marcos Vidal, el cantante Marcos Vidal, y que es una doctrina muy parecida a la de Asambleas de Dios. Esta profecía fue recogida personalmente por mí y transcrita literalmente desde la grabación en cassette el día en que fue pronunciada. La palabra la dio Daniel Trujillo, estadounidense de origen hispano. Se apreciará el lenguaje en un español no muy correcto, de la iglesia de Eugene en Oregón, Estados Unidos. Este hermano, acompañado de un grupo, pasó por el festival que estábamos haciendo en las vacaciones de Semana Santa del año 99 en Madrid. Yo estaba en Bilbao y en la iglesia aquí de Bilbao de Salem. Es de resaltar que esto fue un acontecimiento totalmente fuera de programa. Los hermanos llegaron de visita inesperadamente y se les invitó a decir unas palabras de saludo. Los remarcados en negrita igualmente son míos en esta ocasión. Dice así: porque habéis laborado debajo de una grande carga, dice el Señor, y por años y años están laborando empujando contra los cielos que parecen de hierro.
Las oraciones a veces no parecen llegar al trono de Dios y estas labores que a veces parecen en vano, dice el Señor. El Señor viene esta noche para decirles, yo estoy abriendo los cielos. El Señor está descendiendo hacia ti. La escalera por la cual tú puedes subir a tener comunión con Él, la escalera por la cual Él bajará a tener comunión contigo, va a haber una conexión entre el cielo y la tierra y la voluntad de Dios será hecha y la iglesia será levantada y edificada. Porque he aquí, tú no estás solo ya más. He aquí, yo el Señor estoy a tu lado. Yo el Señor estoy trabajando contigo. Tus manos están junto a las mías, laborando juntos, edificando su iglesia. Y he aquí, yo abriré una puerta al cielo en tu ciudad. No más vas a laborar tan duramente, no más vas a sentir el peso de toda esa carga sobre ti, porque aquí, dice el Señor, Él viene. Él se pone a tu lado, Él está levantando tus cargas. Esas cargas son mías, dice el Señor. He aquí, este es el tiempo que yo puse en el corazón de Pablo para venir a España y traer el Evangelio. Atentos porque esto está todo el párrafo resaltado en letras mayúsculas y además en negrita. He aquí, desde ese día hasta este punto, yo he laborado y mi espíritu no ha cambiado de mente, o sea, de opinión. Hasta el día de hoy yo he querido llegar a España y traer el Evangelio. Yo he reservado lo mejor para lo último, dice el Señor, en el fin de este siglo. En el fin de esta era yo abriré las puertas del cielo para la nación de España, dice el Señor. Otra vez la confirmación de que España la tiene el Señor en su punto de mira en este fin de siglo. Porque tus labores han sido notadas, y las cuentas han sido tomadas en el cielo, dice el Señor. He aquí tu recompensa está conmigo, dice el Señor. Yo vengo pronto, dice el Señor. Aleluya. Bueno, ahora a continuación, otras dos pequeñas profecías que se dieron en ese mismo festival. Eduardo Sánchez Buitrago, pastor de una iglesia de Asambleas de Dios en Bogotá, a la sazón, que era el invitado a ministrar, el invitado principal a ministrar en este festival. Dice así: España será puerta abierta, exportadora, oasis espiritual. Dios hará de ustedes hombres como Sansón. ¿Se acuerda que yo comentaba en la visión que España iba a ser la exportadora del oro refinado en fuego que la Odisea, la iglesia del fin del siglo, necesita? Daniel Trujillo, en la predicación del día siguiente, este es el mismo que dio la profecía esa tremenda que he leído anteriormente. El avivamiento de España será indígena, es decir, que no va a ser aquí un misionero extranjero, nada, sino que los españoles vamos a ser los protagonistas de ese avivamiento, los creyentes en Cristo en España. Profecía dada en el Congreso de las Iglesias de Filadelfia, las iglesias de los gitanos, quizás sea la denominación más grande después de remar, incluso antes que remar en España, en el pabellón del Parque Corredor de Torrejón de Ardor, Madrid, por Dante Gebel en abril de 2003. Yo estuve allí y yo recogí personalmente en dicha reunión la profecía, la palabra. Dijo así Dante Gebel: santidad, santidad, santidad. ¿Recuerdan que esto va de la santificación en Gilgal, de la circuncisión del corazón? Y continúa la profecía: España, no el tercero ni el segundo, sino el primero en cuanto el último gran avivamiento. Y una vez más confirma, dice así: el avivamiento será nativo. Llevaremos el fuego a las naciones en el último gran avivamiento que sacudirá a las naciones. Otra vez exportaremos ese fuego desde España a las demás naciones. Condición que ponía el Señor en esta palabra profética: santidad. Lo mismo, confirmación una vez más de lo que el Señor está buscando, llevar a la iglesia a santificarla. Por eso quiere llevar la barca a tierra seca, al dique seco, porque la barca y las redes solo se pueden reparar en dique seco,
no en medio de la brega. Santidad, vasos limpios, vasos puros, vasos de oro. Sin santidad puede que veamos milagros, pero solo con pureza tendremos presencia. Otra profecía más dada en este caso por Cindy Jacobs en el Centro Betel de Madrid durante la semana del 24 al 30 de marzo de 2003. Esta profecía creo que la trajo el pastor de asambleas el pastor de la iglesia Salena aquí en Bilbao, Jesús Giraldo, que se la habían dado a él y él nos la comentó a nosotros. Creo recordar, En la última parte de la profecía decía así: el Señor va a levantar un líder para toda España como Josué. Te haré por cabeza y no por cola. O sea, así se confirmar dos cosas: la visión de Josué, que es el primero de los testigos, no la visión de Josué, sino el primero de los testigos que confirman la visión de aplastar las matas de incredulidad y murmuración, que es Josué cruzando el Jordán, llevando a su pueblo al otro lado, a la acampada, en el reposo de Dios en Gilgal, y después se confirma también una vez más que España ha sido elegida para ser cabeza y no cola, es decir, como cuna de uno de los fuegos, sino el primero, uno de los fuegos de este último gran avivamiento. Nota, desgraciadamente algunos de estos líderes que dieron estas profecías hoy en día tal vez o se han estancado o se han apartado mucho de la senda de la cruz. Oramos que Dios pueda restaurarlos para que no tengan que oír aquello de nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Y esto lo hago extensión a mí y a todos. Cualquier siervo de Dios ha podido tener una época en su vida que ha sido usado por el Señor, que ha escrito libros bendecidos por el Señor, que ha hecho predicaciones ungidas, pero puede que llegue un momento que se aparte. Les voy a dar un ejemplo muy significativo que a mí me llamó mucho la atención. Se trata de Hannah Hurner, una mujer que fue la que escribió ese libro tan famoso y tan maravilloso que se titula Pies de ciervas en los lugares altos. Pues esta una mujer que escribió esta catedral de espiritualidad que es este libro. Sin embargo, después leí en algún sitio que esta mujer se desvió y acabó en el ocultismo. Así que tengamos cuidado. Eso no quiere decir que entonces que todo lo que escribieron estas personas, que a nuestros ojos a lo mejor ahora puedan estar desviados o que se hayan estancado, no hayan podido ser instrumentos del Señor en ese momento. Aclarado esto, vamos a pasar a confirmaciones con respecto a Tarsis. Ya saben que Tarsis habla de las naves de Tarsis que venían a España, cogían el oro, la plata, todo eso, y se la llevaban de Tarsis, que estaba aquí en Huelga, en la Bética, y se la llevaban para allá. Resumen de algunas cosas recogidas en el capítulo primero del libro Historia de la Biblia en España, del doctor José Flores, editorial CLI. Este es un libro que cayó en mis manos cuando yo estaba gerenciando la empresa de transportes del Ministerio de Remar en Madrid, cuando yo ya llevaba ya como, pues no sé, sería seguramente un año o tal vez 2 ya en el Ministerio de Remar. Casualidad, ¿verdad? Dice, nota, queremos recalcar que este libro no cayó en nuestras manos hasta 6 años después de haberse escrito Finisterre al borde del Jordán. Si han leído la carta de la introducción a nuestros padres espirituales, se darán cuenta de que las coincidencias son tan tremendas como para que no podamos dejar de notar que estamos ante un mismo inspirador de los mensajes. Dice así, o decía así el libro. España aparece entre las pocas naciones modernas que se citan en la Biblia bajo el nombre de Tarsis o Tarso. La primera alusión la encontramos en el capítulo 10 del Génesis, llamado la tabla de las naciones. Tal vez por eso Tarsis o Tarso, tal vez por eso sería que Pablo quería venir aquí, ¿no? Porque él es Saulo de Tarso, sería otro Tarso que estaba allí en Antioquía, ¿no? En Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia. Creo que esas eran las dos Antioquías. La primera alusión la encontramos en el capítulo 10 del Génesis.
llamado la Tabla de las Naciones. Entre los 14 descendientes de Jafet se nombra en el versículo 4 a Tarsis, en hebreo Tarchis, que fundó la ciudad de su mismo nombre. Los mejores comentaristas de hoy localizan Tarsis en España, en la región de la desembocadura del río Guadalquivir. Tarsis, según estos comentaristas, se identifica con el Tartesos que los geógrafos griegos y latinos ponen, en la España bética. Para llegar a Tarsis, las naves fenicias debían atravesar el Mediterráneo de un extremo a otro. Estas naves resistentes, que hacían unos 4.000 kilómetros, eran llamadas naves de Tarsis. Por su magnitud, las naves de Tarsis causaban la admiración de los israelitas y ofrecían a Isaías una imagen adecuada de los hombres soberbios, los cuales, dice, serán abatidos por Dios con la misma facilidad que las naves de Tarsis son destruidas por el viento huracanado del este. Isaías 2:16, Salmo 47:8. Es consolador para nosotros ver citada Tarsis, es decir, podríamos decir España y Portugal, porque estaba situada aquí en la península ibérica, el primer lugar entre las naciones. Tarsis, el primer lugar entre las naciones, dice Isaías, la cita la primera, antes que Fut, que es Libia, Lut y Tubal, Turquía, y Javán, que se refiere al sur de Grecia, a las que se anunciará el nombre de Dios cuando lleguen los tiempos del Mesías. Isaías 66:19. Suponemos que en la segunda venida, lógicamente. De aquella región remotísima vendrán presurosas las naves trayendo oro y plata, Jeremías 10:9, Ezequiel 27:12, para ofrecerlo a Dios en la nueva Jerusalén. Ya el Salmo 72:10 anunciaba que los reyes de Tarsis y de las islas le ofrecerán al Mesías sus dones. Una sola vez se lee la palabra Sefarat en la Sagrada Biblia en Abdías 20, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán, es decir, ocuparán las ciudades del mediodía, es decir, de Idumea, del Negev. ¿Qué región designa Sefarat? Jonatán ben Uziel, discípulo del famoso Gilel, en su paráfrasis aramea a los profetas, traduce Sefarat por Hispamia, o sea, Hispania. La antiquísima versión siríaca Pexita también lo traduce por España, y los rabinos medievales españoles como Rabí Mosé Ibn Ezra y Rabí David Quimby identifican unánimemente Sefarat con España y opinan que el profeta Abdías se refiere a los cautivos que Tito Vespasiano desterró a España en el año 70, después de la conquista de Jerusalén. Después de la conquista de Jerusalén, el Señor, que eso fue el castigo, la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, y fue una vez más el cautivero de hierro, que suponía ser expulsados de su nación y estar sometidos a servidumbre en otras naciones. Si ellos no se hubiesen rebelado, como Jeremías les había dicho, que tantas veces los profetas, que se sometieran al yugo de Roma y que no tratasen de liberarse por sus propias fuerzas, pues no hubiesen podido permanecer en su tierra, como otras veces, bajo un cautiverio de madera, de yugo de madera, es decir, sin abandonar su tierra. Pero como fueron rebeldes, una vez más, y la rebelión alcanzó su clímax con la crucifixión del Mesías y con su no arrepentimiento, pues 40 años después de eso, el Señor le dio 40 años de plazo para arrepentimiento. 40 es un símbolo precisamente de prueba, y entonces pues vino y destruyó su templo, los esparció, mataría a un montón, y otros pues fueron expulsados y llevados cautivos a diferentes sitios, entre ellos España. Continuamos. Aún hoy en día los judíos designan nuestra patria con el nombre de Sefarat, llamando por esta razón a los hebreos oriundos de España sefardíes o sefarditas, que son los auténticos judíos, o sea, de naturaleza
o físicamente descendientes de Judá, porque en realidad la mayoría de la judería hoy en día, o de lo que se dicen judíos, son los askenazís, que sabes que vienen del sur de Ucrania, que un país en la antigüedad que su rey, que se llamaba José, hizo por decreto que todo el mundo se convirtiera al judaísmo, y que son precisamente los sionistas en este momento. Y eso precisamente han ido a Israel, y eso es la invasión de Gog y Magog, que muchos todavía están esperando, cuando resulta que se ha producido de hace tiempo. Y por eso, con la guerra de Ucrania, Rothschild y compañía pues están tratando de recuperar a Ucrania como su antigua patria, como otra segunda Israel, que es lo que han querido hacer, pero les está saliendo rana, y el Señor ha dispuesto que les salga rana. Y algunos hasta pretenden hallar sus orígenes históricos no ya en el destierro de Tito, sino en los tiempos de Salomón, cuando los mercaderes israelitas, junto con sus aliados, los fenicios, cuyas naves usaban, se establecieron en las colonias de la costa de nuestra península. El salmista ve al Señor dominando de mar a mar, dominando de mar a mar hasta los confines de la tierra, es decir, hasta lo último de la tierra. Los moradores del desierto postrados ante él, y a los reyes de Tarsis y de las costas trayéndole presentes, todas las naciones le servirán. Salmo 72, versículos 10 al 11. El último precepto del Señor resucitado a los suyos fue hacer discípulos a todas las naciones, haciendo luego hincapié en me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En griego, eos eschatu tes yes. Ahora bien, para un discípulo de Gamaliel que conocía perfectamente la geografía descrita por la Biblia, el extremo del mundo occidental estaba representado por España, más exactamente por Tarsis. Fíjese que el Señor me habló a mí del Finisterre, lo último de la tierra, y a mí, sin saber nada de esto, hizo el Espíritu que yo lo relacionara con los últimos tiempos y con la Odisea y con la exportación de ese oro refinado. No es extraño, pues, que después de trasladarse de Éfeso a Macedonia y a Corinto en el año 58, así Pablo expusiera sus proyectos a los romanos diciendo: ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace ya muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Así que cuando haya concluido esto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Romanos 15, 23 al 29. Ustedes se acuerdan de la carta que yo le escribí a mis padres en el Señor, los que me engendraron en el Evangelio, Mario y Betty Orsini, que se relata todo esto 6 años antes de que yo hubiese leído nada de esto, nada al respecto. Lo notable en este texto no es solamente la firmeza de una decisión madura y tomada desde hacía mucho tiempo. En griego, apo y canon etón, versículo 23, sino la determinación renovada en estas palabras: iré a España, sea algo seguro, ¿no? Este propósito está en consonancia con las palabras que Jesús le dijera después de la conversión en Damasco y que Pablo se disponía a cumplir: yo te enviaré lejos a los gentiles. Is ethne macrán, Hechos 22, 21. Y fíjese que yo también, el Señor me hizo relacionar también este texto con la comisión de Pablo de te enviaré lejos a los gentiles, a las naciones, hasta lo último de la tierra. Y era la obsesión bendita de Pablo, venir a lo último de la tierra, España, Tarsis, la península ibérica que incluía Portugal. Nota: los dos párrafos anteriores parecen casi una copia literal de lo que me fue revelado a mí y escrito en este libro, 6 años antes de conocer esto. Bueno, quiero hacer aquí una cosa, que Latinoamérica es una extensión de España, una prolongación de España, por sangre y por muchas cosas, por el idioma y por las costumbres y las tradiciones y todo. Por lo tanto, pues, yo creo que no está mal si considerásemos España, el avivamiento final de tiempo, teniendo una preeminencia hispánica o latino.
latina, ¿no? Porque también está Portugal con Brasil y compañía, ¿no? En el día de Pentecostés es posible que allí hubiera entre los 3.000 convertidos algunos de España, los cuales al regresar de Jerusalén, habiendo oído a Pedro, trajeran el Evangelio de la vida eterna a Jesucristo a España. Ustedes saben que a las fiestas judías iban judíos de muchas partes del imperio. Iban allí a celebrar la fiesta. Supongo que no lo harían todos los años, pero seguramente que de España irían algunos, unos cuantos, ¿verdad? Y entonces con la predicación de Pedro muchos fueron tocados y convertidos, y luego a su regreso pues predicaron el Evangelio aquí. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 10, se nos cuenta la historia de Cornelio, centurión romano que está al frente de la centuria la italiana. Ya sabemos que las centurias llevaban el nombre de la ciudad en la que se formaban, y sabemos que Itálica, de Ítala, madre de Escipión, su fundador, fue indudablemente el sentido que el copista tomó por italiana. El mismo Cornelio, como devoto soldado, y los dos criados que mandó a buscar a Pedro eran italicenses o sevillanos. Las ruinas de Itálica están todavía visibles en Sevilla, y ellos pudieron ser los primeros españoles que predicaron a Cristo en nuestro país. Fíjese que si esto es así, y tiene muchas probabilidades de serlo, los primeros gentiles que se convirtieron sabemos que fue bajo la predicación de Pedro a Cornelio y a su casa. Entonces eran españoles, y es como si comenzó el Evangelio a los gentiles con España, y como si el último avivamiento a los gentiles comenzara también con España, ¿no? Es algo un poco curioso o significativo que pueda ser así. Bien. Nota, nos produce gran gozo pensar que el primer convertido gentil bien pudo ser un español. Más adelante, en Hechos 18, se nos presenta otro español llamado Galión, otro español. Era procónsul o gobernador de la provincia de Acaya, compuesta por Grecia y el Peloponeso con residencia en Corinto, así como su hermano, el célebre filósofo Séneca, era de Córdoba, y a Séneca se le alaba por la mansedumbre de su carácter. Ya vemos que en aquel tiempo se manifestó como defensor de la libertad religiosa, echando a los judíos acusadores de Pablo fuera de su tribunal. Bueno, España, como toda Europa en general, saben que fue poblada Europa por las tribus perdidas de Israel. Algunos dicen del Israel perdido. Para los historiadores, Israel nunca se perdió. Sí que el Espíritu los cegó para que perdieran su identidad como israelitas y dejaran pues la Torá y todas esas cosas, pero sin embargo físicamente ellos y sus descendientes se establecieron aquí en Europa, de ahí pasaron a Canadá, a Estados Unidos y a otras naciones, etcétera. Y entonces pues el Evangelio, el Señor dijo que así como Judá iba a ser como una vasija que no se podía recomponer, sin embargo los israelitas, el Señor los iba a volver a rescatar y se iba a volver a casar con ellos. Entonces, pues es lógico que los europeos y entre ellos los españoles, pues fueran los que se han convertido al Evangelio. Y ese es el tema, no es que vuelven al templo y a todas esas cosas, sino que reciben al Cristo, al Mesías, que es el verdadero israelita y el jefe de las tribus, ¿no? No solo de Judá, sino de las tribus de José, Efraín y Manasés. Ya vemos que en aquel tiempo se manifestó como defensor de la libertad religiosa, echando a los judíos acusadores de Pablo fuera de su tribunal. Siendo España provincia romana, los paganos llamaron nueva doctrina al cristianismo, el cual se extendió pronto en nuestra tierra, según testifican Ireneo y Tertuliano. O sea que aquí se extendió rápido, o de lo primero que se extendió el Evangelio fue por España. En medio de las persecuciones generales que decretaron los emperadores, procónsules y demás autoridades romanas, la fe en Cristo se arraigó. Daciano, gobernador de la España tarraconense, fue tan cruel que hizo Zaragoza la patria de los santos mártires. A principios del siglo IV, la Iglesia española no reconocía a otros funcionarios que los obispos, los presbíteros y los diáconos. En aquel tiempo no se admitía en absoluto la supremacía de los obispos de Roma, y durante los 8 primeros siglos
no hay prueba alguna de que se le reconociera el derecho de inmiscuirse en los asuntos internos de España. Como afirma A. R. Miles, España tiene la honra de haber producido la primera versión completa de la Biblia en idioma moderno, otro dato importante sobre España. Aparte de que es mencionada por nombre en la palabra de Dios, que no todas las naciones lo son. El pueblo español conocía la Biblia mucho mejor que el pueblo alemán o el inglés antes de Lutero. Cita del libro El destino de los pueblos ibéricos del doctor Juan Orts. Precisamente al rey Alfonso X el Sabio debemos nuestra primera traducción de la Biblia hecha en el 1280. Lleva 100 años de adelanto a la primera Biblia inglesa y se encuentra en la Biblioteca del Escorial en Madrid, España. Nota: fue de mucho gozo para nosotros oír en Israel, de labios de nuestro guía judío de origen argentino llamado Pinjas, cuando yo estuve visitando Israel, que los judíos consideran a España como su segunda patria, el país más amado después del propio, y también nos gustó oír de nuestros guías Shai Shemer, otro judío convertido a Cristo, en este caso Pinjas no lo estaba, pero este sí. Además pertenecía al ministerio Remar en aquel tiempo. Y Gabino Fernández, en visita a la ciudad de Toledo, que en esta ciudad estaba la judería más importante de Europa. Ellos me contaron esto, ¿no? Y personalmente me pareció estar contemplando una vista de Jerusalén, al ver Toledo desde la perspectiva de unas de sus carreteras de acceso. Fue Toledo donde la Inquisición martirizó a muchos judíos que no se quisieron convertir al cristianismo. Los que sí lo hicieron fueron llamados marranos, y muchísimos españoles descienden de ellos, lo que puede comprobarse por los muchos apellidos de origen judío. También nos parece muy significativo, en cuanto al papel de Tarsis en el tiempo final, el hecho de que Satanás parece haber querido blindar, entre comillas, de una manera especial este territorio mediante la idolatría y la levadura de la gran ramera, como previniéndose de que esa misión de Pablo, que quedó sin completarse, pudiera llevarse a cabo. Creemos que también es de destacar que en el año 1999 España fuese elegida por Baphomet, el enemigo de las almas, para entregar su revelación de Lucifer al mundo por medio de la publicación del Liber Sion a manos del líder de los iluministas Gabriel López de Rojas. Muy bien, ahora pasamos a una serie de confirmaciones a través de enlaces o libros. Aquí, por ejemplo, hay uno de hombres y mujeres eunucos por el Evangelio. Me acuerdo que una vez estuve yo en un retiro, yo solito, en unas vacaciones en Toledo, en los Llévenes, en el hotel que tenía Remar y que ustedes a lo mejor conocen porque ahí se hacen convenciones cristianas y todo retiros y estas cosas. Pues yo allí pues había un congreso mesiánico y estaba esta mujer, que es una obispo, así la denominan, de alguna denominación o congregación judío-mesiánica, y tenían un retiro allí, y yo pues como me gusta todo lo relacionado con el Evangelio, pues estuve escuchando allí, y luego compré algunos de sus libros, y en uno de sus libros pude recoger este párrafo. Esta generación entera en la Iglesia es una generación para circuncisión. Acuérdense el primer testigo de Josué, hablaba de la circuncisión y la Pascua en Gilgal, como en los tiempos de Josué. Es hora de ir a través de Gilgal y la circuncisión, para tener un corazón nuevo, para que la Torá y los caminos santos de Yahvé se puedan escribir en nuestros corazones y no solo en nuestras mentes. Y eso solo puede ocurrir a través del bautismo de fuego, que es a lo que se ha negado el pentecostalismo en general durante estos 2000 años, y por eso, lógicamente, pues ha sido avivamiento, apagamiento, avivamiento, apagamiento, porque la levadura no podía ser contrarrestada por el bautismo de fuego. Y porque, como ya les he explicado antes, Pentecostés era la única, es el Levítico, hablábamos que hay un texto que
habla de que había una ofrenda que se presentaba con levadura, que es símbolo del pecado, que es algo verdaderamente inaudito en las ofrendas. Pues eso simbolizaba que Pentecostés iba a ser una fiesta leudada. En cambio, Tabernáculos no lo va a ser porque va a haber una circuncisión de los corazones. El ejército que peleará la batalla final por Rick Joyner. Y la circuncisión de los corazones, perdonen, es la partición del alma y el espíritu, que viene con la separación del espíritu y el alma, que está mezclado, y eso viene con el cruce del Jordán, la muerte a la carne, la muerte al yo, donde el espíritu es separado del alma, y entonces a partir de entonces entramos al shalom, al reposo de Dios, y ahora tenemos discernimiento, podemos diferenciar lo que proviene del espíritu y lo que proviene de nuestra carne, cosa que antes era muy difícil o imposible en la mayoría de los casos, y confundíamos, digamos, me ha dicho el Señor, pero no me había dicho el Señor, eras tú que lo querías hacer, ¿verdad? Pues eso, a partir de la circuncisión del corazón, ya no se produce, sino que vamos a crecer en esa separación con un discernimiento mucho más cabal. Bien, el ejército que peleará la batalla final por Rick Joyner. Este es aquí están pues los artículos enlazados, que si ustedes lo buscan en el blog Finisterro, en el blog Tabernáculos, pues los pueden enlazar y los pueden leer. Este es un capítulo maravilloso de Rick Joyner, que es otra persona que después le han acusado, y bueno, pues eso yo creo que también es cierto, de recibir los espaldarazos, de meterse en sociedades un poquito raras y cosas así, ¿no? Reacción en cadena en los ámbitos espirituales, por George H. Warner, junto con Clayton Moore, los dos testigos que han hecho el papel de precursores como Josué y Caleb. Visión espiritual por Austin Spark. Algunos lo conocerán porque Watchman Nee fue uno de sus mentores o de los que Watchman Nee leyó muchos libros y aprendió mucho. Discernimiento espiritual, nuestra necesidad más crítica, por A.W. Tozer o Tauser, como prefieran. Más allá de lo radical, por Jenny Edwards. Salí de ella, pueblo mío, por Peter White. Son todos artículos o libros maravillosos. Llamado al liderazgo, la gran reforma que viene, por Andrew Strong. ¿Quiénes sois? Por George H. Warner. Entrar a la buena tierra, Witness Lee. Este fue el sucesor de Watchman Nee y que tiene una revelación tremenda también, aunque yo creo que junto con Watchman Nee marcan la cumbre de la revelación de la edad de Pentecostés, y yo creo que también olisquearon o olfatearon algo de los aromas de la tierra prometida, como le pasó a Moisés del Pisga, pero que realmente no incursionaron de una forma muy clara en la edad de tabernáculos, hablando en términos espirituales. Más allá de Pentecostés, por Clayton Moore, del que ya les he dicho que era uno de los espías modernos junto con Warnock. El cruce del Jordán, un enlace, un artículo que leí allí que habla del cruce del Jordán de la revista Aguas Vivas y que explicaba cómo ya después de cruzar el Jordán ya no era un ejército de rebeldes indisciplinado, sino que era un ejército ya de gente mansa, humilde, sometida y en sus cabales. El sistema de la iglesia ramera, de Charles Eliot Newbold. En general, véanse los libros y artículos de la etiqueta Confirmaciones al mensaje Finisterre en ambos blogs, que son Finisterre al borde del Jordán, chemasmestoblogspot.com, y josemariaarmestoblogspot.com, que es el blog de Tabernáculos Último Gran Avivamiento. Bien, y vamos a terminar entonces con las notas que acompañaron a la actualización del año 2012. Como les decía en la introducción, esto yo lo escribí en el 2006, lo recibí en el 2006, pero no sentí la autorización para publicarlo de una forma libre, y sobre todo online, ¿no? Hasta el año 2012, que es una fecha, ustedes saben que fue una fecha muy significativa a efectos espirituales. Nota, añadimos ahora que en la actualización de julio y agosto del 2018,
que la fecha de publicación del libro en Tabernáculos del año 2012, un año altamente significativo espiritualmente, y más concretamente en la fiesta de las trompetas, fue algo providencial. Fue poco después de empezar nuestro blog Finisterre al borde del Jordán en julio del 2010. El libro fue escrito 12 años antes, en el año 2006, pero hasta esta fecha significativa Dios quiso que fuera como un profeta enmudecido por 16 años, como le ocurriera a Ezequiel 3:26. También porque quería que el mensaje se hiciera carne en mi corazón antes de que yo estuviera autorizado para proclamarlo. Solo unas pocas personas que tal vez se puedan contar con los dedos de las manos llegaron a conocerlo antes de esa fecha. Durante esos años el mensaje fue fuertemente resistido o al menos rechazado, casi sin excepción, por todos aquellos pocos a quienes les fue dado a conocer, pero creemos que a partir de 2018 es el año en que este mensaje se cumplirá y empezará a correr. Y de hecho yo creo que a partir de esas fechas fue cuando el Señor ha empezado a juzgar muchas congregaciones, de las cuales yo soy testigo de alguna de ellas, que he visto cómo el Señor las ha esparcido como el viento. Al fin llegó. Es el momento de publicar la interpretación de la visión que dio origen a este blog. Este año, este acto de proclamación profética a las naciones, principalmente al mundo hispanoluso, Hispanoamérica, es sin duda un momento solemne y sagrado en mi vida. Creo que además es fundamental para el cumplimiento del eterno propósito de Dios en nuestro tiempo. Varias de las últimas publicaciones en el blog han sido confirmaciones realmente sorprendentes a la interpretación de la visión de las dos matas que nos han llegado durante este último mes o mes y medio. Visión que hace unos 16 años también diera lugar a este libro que publico hoy. Entre ellas quiero destacar estas. Última etapa de crecimiento espiritual, plenitud de Cristo, primero aprender para traspasar el Jordán, combatir, Witness Lee. Algunas de ellas las he leído anteriormente, pero para no repetir aquí solo les cito estas, ¿no? Crisis del Jordán por Clayton Moore. Y aquí tenemos también 11 más allá del Jordán, de Mauricio Sánchez Valencia, añadida en agosto del 2013. Gilgal, capítulo 2, el lugar de la reforma, de Tamo Naidoo, de septiembre del 2017. Nota, dejo constancia que ni tan siquiera había oído hablar de Clayton Moore, ahora estamos hablando un poquito de quién es Clayton Moore, hasta que leí su libro Maestros del Engaño el pasado diciembre de 2011, fue precisamente a través de mi esposa, que es significativo, ¿no? Que yo me casara con mi esposa, esto fue algo providencial, nos conocimos por internet y en 3 meses de noviazgo online nos casamos, con muchísimas pruebas indubitables de que había sido un matrimonio concertado en los cielos, y resulta pues que entre sus libros mi esposa tenía este libro de Más allá de Pentecostés de Clayton Moore. Bueno, él tenía su libro Maestros del Engaño, pasó diciembre, y que su libro Más allá de Pentecostés me llegó esta última semana. Y unos días después llegó la confirmación de la revista Aguas Vivas. Para los que no conocen a Clayton Moore, este escriba vigilante del movimiento de la lluvia tardía, un verdadero hijo de Isaacar, como dice 1 Corintios 12:32, que eran entendidos en los tiempos, en los kairos de Dios, y que sabían lo que Israel tenía que hacer. Es lo importante, porque si no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde tenemos que ir. Ni siquiera muchas veces sabemos ni de dónde venimos. Diré que Clayton fue uno de los 15 padres fundadores de la Confraternidad Internacional de los Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Todo el mundo dice y sabe que aquí fue la primera denominación carismática pentecostal donde hubo profusión de dones y de un evangelio más puro, que después se desvirtuó, por lo que vamos a continuar ahora. Les digo a continuar leyendo. Y su primer vicepresidente y director, su primer vicepresidente y director fue Clayton Moore. Entre sus íntimos amigos se contaban el fundador Demos Shakarian, William Marion Branham,
David Duplessis, Oral Roberts, Pat Robertson, Harold Bredesen, Henry Kraus y Hans Schnabel, entre otros. Digo esto para que ustedes sepan que el trascendental mensaje de sus libros ha sido proclamado desde el año 64 por el quizás más destacado observador del atrio intermedio o de Pentecostés, cuyos presagios proféticos dados por el Espíritu en los años 60 se han hecho y se están haciendo tristemente realidad debido al caso omiso y la obstinación de los grandes líderes que, aun habiendo sido advertidos por este instrumento de Dios, continuaron construyendo sus propios reinos a expensas del verdadero orden de Dios y prefirieron renovar los odres viejos que atender al llamado del Señor a salir de en medio de ellos para no ser partícipes de sus pecados ni recibir parte de sus plagas, que sabe que es Apocalipsis 18:4, Apocalipsis 18:4, 18:14, no recuerdo ahora. Y así santificados dar a luz al Hijo varón que traería el reino. Pienso que conocer sus escritos es de capital importancia para entender el kairos, es decir, el tiempo oportuno o propicio, la sazón oportuna o la estación oportuna de Dios en lo religioso, político y económico de los últimos 60 años y en la actualidad, así como la incestuosa estrategia secreta de la gran ramera católica romana para adueñarse de la palestra de Pentecostés y convertirla en el falso profeta con sus dos cuernos, ecuménico y carismático, que diera vida, es decir, que hiciera resurgir la imagen de la bestia, el Sacro Imperio Romano, encabezada por el Papa como anticristo. Empeño grande, sibilino y oculto, pero casi conseguido calificación cum laude, con calificación cum laude. Pero digo casi, porque esto no lo van a conseguir, porque no estamos asistiendo, señores, al advenimiento de un anticristo y a la creación de un nuevo orden mundial, sino que estamos asistiendo a la caída de lo que la Biblia llama misterio Babilonia, y ustedes no tienen más que ver que los actuales reyes del Oriente, Rusia y China, son los que están usando, como el Señor usó a los reyes del Oriente para derrocar a Babilonia en los tiempos de Ciro el persa y Darío el medo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estamos asistiendo ahora. No se preocupen porque esto es así y la escritura es muy clara. Después de que la piedra golpea los pies de hierro y barro, Daniel dice que el gobierno es entregado a los santos del Altísimo, no a ningún anticristo ni a ningún orden mundial. Eso es lo que ellos quieren, son sus planes. Y casi los consiguen, sí, pero el casi no es conseguirlos. Y al Señor siempre le gusta, ya saben, cuando tú crees que tienes el caramelo en la boca, a sus enemigos, pues al Señor y se lo frustra, se lo chafa, se lo quita. Y ese es el asunto. Lo que estamos asistiendo es al reino emergente y a la caída de misterio Babilonia. En Apocalipsis lo más que vemos es un dragón con 7 cabezas, no un dragón con una sola cabeza y que reúne todas las coronas, sino 7 cabezas. No se olviden. Satanás, dicen algunos que va a gobernar. Satanás lleva gobernando 6.000 años. Pero nunca lo ha conseguido y nunca lo va a conseguir. Véanse las entradas de este blog Maestros del Engaño 1 y 2 en estos enlaces que ustedes pueden ver aquí, o busquen los libros completos que también están publicados en la etiqueta Clayton Son Moore del blog, del blog Tabernáculos Tiempo para el Diluvio de Fuego. Y además ustedes saben que yo ahora cuando pongo los audios los pongo en YouTube, en Odysee, y también además los estoy poniendo la transcripción de la porción que está grabada. A Witness Lee solo le conozco desde hace unos 4 años, es decir, en el 2018. Es decir, que en el 2014 fue cuando yo topé con Witness Lee. 8 años después de recibir la revelación de Finisterre al borde del Jordán. Ruego encarecidamente la lectura de estos libros porque con ello tendrán la plena certidumbre de que la misma mente del Espíritu Santo está detrás de todo esto. Pero si 2 o 3 testigos no les fueran suficientes,
Al momento de escribir esto, agosto de 2018, podrán encontrar otras 272 confirmaciones en las etiquetas confirmaciones al mensaje Finisterre, del blog Finisterre y de su sucesor Tabernáculos Último Gran Avivamiento. Están en el 2018. Les aseguro que el Señor ha seguido confirmando esto vez tras vez y yo tengo esta visión tan fresca como el primer día. No es que yo piense que es algo que no va a ocurrir, sino que yo estoy absolutamente convencido. Y el Señor, a través de todas estas confirmaciones, en todos estos años, pues se ha encargado de que así sea. Tengo que añadir que según me ha mostrado últimamente el Señor, lo que nosotros llamábamos un Pentecostés II, el último Pentecostés o último gran avivamiento mundial, se trata claramente de la fiesta de los tabernáculos. Doy gracias a los siervos que el Señor ha usado para esto, entre ellos los citados en las confirmaciones más arriba, y además a Charles Eliot Newbold, David Wilkerson, George H. Warnock, Andrew Strong, Gene Edwards, Rick Joyner, Dr. Stephen Jones, etcétera, etcétera. Podrán apreciar por las fechas de publicación de sus libros que el Espíritu Santo viene dictando el mismo mensaje profético desde el año 64 en diferentes periodos y territorios. Mensaje que yo recibí en el año 96 sin saber para nada de ellos. Además, al final de este libro, en el título Apéndices, dentro de confirmaciones a la visión de Finisterre, se recogen varias profecías de diferentes siervos y algunos textos confirmatorios que nosotros ya hemos leído. El artículo que precede a este, que publiqué ayer en ese enlace, ha sido: tras 16 años de mudez impuesta por el Señor, Ezequiel 3:26, 24:27, Primera de Reyes 18:4, los otros siervos que el Señor les dijo: ahora cállate y aguanta hasta que sea la hora. La final confirmación vino en el Rosh Hashanah o comienzo del año espiritual. Creo que este año espiritual 2012-2013 que hoy comenzamos es muy especial, porque Dios se dispone a ejecutar esta visión comenzando con el juicio de su propia casa. Cosa que viene haciendo desde entonces, probablemente desde antes también, pero especialmente desde entonces. Esto es en esencia lo que se decía en este artículo tomado de Wikipedia cuando yo publiqué el libro, cuando hice la manifestación. El shofar se toca durante la plegaria matutina. El sonido de este cuerno, casi siempre de carnero, llama a los judíos a la meditación, al autoanálisis y al regreso. Volveos a mí. Es el primero de los días de regreso e introspección, de balance de los actos y de las acciones realizadas, de plegaria y sensibilidad especiales, Aseret Yemei Teshuvah, que terminan con el Yom Kippur, Día del Perdón. También se conoce como el día del toque del shofar y como el día del juicio, porque ese día Dios juzga a los hombres abriendo 3 libros. Uno con los malos, quienes quedan inscritos y sellados para la muerte, otros con los buenos, quienes quedan inscritos y sellados para la vida, y el tercero para quienes serán juzgados en Yom Kippur. Bueno, esto es según el judaísmo. Rosh Hashanah, comienzo del año, junto con Yom Kippur, Día del Perdón, forman en la tradición judía una unidad llamada Yamin Noraim, días temibles, por ser el momento en que Dios juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el transcurso del nuevo año. El primero de Tishrei no es solo el primer día del año, sino también su cabeza, así como la cabeza comanda al resto del cuerpo. Del mismo modo, en este día se predestinan todos los hechos que ocurrirán durante el año. El shofar, hermanos, está tronando. Quien tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se eligió este momento? He de confesar que desde que este blog inició su andadura, hace poco más de 2 años, fui muchas veces tentado de hacer esta proclamación profética, pero siempre ocurrió como que una mano me detenía. Ayer en la mañana recibí la certeza de que el día D y la hora H habían llegado. Todo en mi derredor me ha hecho converger aquí, todo a nivel espiritual, anímico y circunstancial. No me cabe la menor duda que el mensaje es de Dios. Ahí no tengo absolutamente ninguna duda. De Él lo recibí, no de carne ni sangre. Las casi innúmeras confirmaciones que el Señor me ha dado son abrumadoras, precisas, casi literales, alguna de ellas
maravillosamente increíbles. A ellas hay que añadir las que se recogen en el propio libro de Finisterre, pero que no figuran en la etiqueta del blog Confirmaciones al mensaje de Finisterre. Las únicas preocupaciones que me embargan son el temor de ser pretencioso, adelantarme o retrasarme en el tiempo del cumplimiento del propósito de Dios y o que el honor del buen nombre de nuestro Padre Celestial pudiera ser menoscabado. En cuanto al kairos o tiempo oportuno de Dios, estoy persuadido está en su voluntad. Creo, sin embargo, que ese día y esa hora son este Rosh Hashanah que termina hoy, 18 de septiembre del 2012. De cualquier forma, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es para respaldar sus palabras, si son las de él, o quedar al margen de presunciones humanas, si son presunciones humanas. A nosotros, es decir, a todos nosotros, llegada la certeza y purificados nuestros corazones, nos toca obedecer y esto aun a riesgo de ser avergonzados. Ni podemos ni debemos ser rebeldes a la visión celestial. Como la intención de mi corazón es su honra por encima de todo y el supremo bien de su pueblo, creo que no seré confundido si actúo en la convicción de la fe. Toda palabra de Dios no vuelve a él vacía, antes bien provocará reacciones en los corazones, grato olor de vida a los que se salvan u olor de muerte para muerte a los que se pierden. Merece la pena no ser desobediente a la visión celestial, aun a riesgo de ofender. Para esto nací, para esto fui llamado y para esto fui enviado. El Señor comenzará desde ahora a derribar los reinos humanos y las enramadas que se han levantado diciendo que eran suyas, pero son propios reinos, y a levantar su reino mediante su remanente fiel. Y digo con John Huss o John Hus, como prefieran, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y en nuestros días, dice John MacArthur, nunca suavice el Evangelio. Si la verdad ofende, entonces deje que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios, deje que se ofendan por un momento. Aquí finaliza pues la proclamación de este blog Finisterre al borde del Jordán, que por algo más de 2 años ha estado gritando la verdad al Señor. Es decir, esta publicación del libro en el primer blog de Finisterre al borde del Jordán puso fin a ese blog y marcó la inauguración del segundo blog Tabernáculos. Para estos días de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo, Hechos 3:21. La visión se apresura a su cumplimiento y hoy comienza a correr. Si nuestro buen Dios así lo quiere, nos veremos en un nuevo blog Tabernáculos, último gran avivamiento. Dios los bendiga grandemente con su gracia y su paz y su gozo, suyo y nuestro precioso Señor Jesucristo, proclamado en lo último de la tierra, es decir, en Erandio, Vizcaya, España. En aquel tiempo, cuando se hizo esto, estaba viviendo en el pueblo de Erandio, en Vizcaya, el 18 de septiembre del año 2012. José María Armesto Caldeiro. Y bueno, como les dije, concluimos aquí los apéndices y nos queda solo para terminar este último capítulo 7 que se añade este año con esta publicación, que es sobre el tema de cruzar y fructificar porque estamos en el kairos de cruce y en el kairos de fructificación. Llega la hora de que los árboles frutales den su fruto. Y una oración basada, como les dije, en mi experiencia personal, recordando cómo me sentía yo cuando yo estaba en los estertores de la muerte a mi hombre viejo y en el proceso de entrar en la sepultura en el Jordán y de salir del otro lado a la vida de resurrección, al reposo de Dios. Que Dios les bendiga mucho y que les cuide. Hasta la próxima.